Bueno, y por último vamos un poquito con interpretación. De vuelta, esto es más contenido de la materia de cuarto, evaluación nutricional, que de anatomía, pero es como para que tengan una idea de por qué estamos haciendo todo esto. En cuanto a la interpretación de los resultados, yo les contaba que los métodos de composición corporal lo que tienen de bueno justamente es que fraccionan al cuerpo en componentes. ¿Saben? En este caso, por ejemplo, la masa grasa, la masa esquelética, la masa muscular, la masa visceral, ¿saben? Las vísceras, y la masa residual, que en este caso, en el caso de este método, equivale al agua retenida. ¿Está bien? Esto está bastante bueno porque me permite entonces poder diferenciar esos cambios, ¿bien? Ese aumento o descenso de peso, que el peso es el peso total del cuerpo, ¿está bien? Y no me puede decir qué es lo que está modificando. Bueno, estos métodos sí. Estos métodos me permiten entender si la persona está ganando músculo o está ganando grasa o es agua retenida, por ejemplo. En esos casos yo puedo tener una idea de qué es lo que se va modificando y obtener obviamente un diagnóstico muchísimo más específico y por lo tanto poder hacer una intervención muchísimo más específica y certera. El diagnóstico se hace justamente relacionando esas masas. Yo relaciono para la reserva proteica la masa muscular con la masa esquelética, es decir, cuánto músculo tiene para su esqueleto, y en la reserva calórica, cuánta masa grasa tiene para su esqueleto. ¿Saben cuántas proteínas puede usar en el caso de una situación de estrés para replesionar sus proteínas plasmáticas? ¿O cuánta energía puede movilizar, cuántas calorías puede movilizar en el caso de que las necesite en una situación de ayuno, bien, principalmente? Entonces, esto lo que tiene de bueno al relacionar las propias masas de la persona es que, a diferencia del BMI, que tiene unos puntos de corte que son estándar para cualquier edad y sexo dentro de los 18 a 65, ¿saben? Que, como ustedes saben, va de los 18,5 a 24,9. Este diagnóstico no intenta normalizar a una persona más grande, más chica, una mujer, un hombre, que todos lleguen a un mismo valor, sino que lo compara con su propio esqueleto. Básicamente, un esqueleto más grande va a ser más pesado y por lo tanto va a necesitar más músculo para moverlo. Además, va a dar inserciones, lugares de inserción, ¿está bien? Para tendones más grandes, y por lo tanto se va a poder sintetizar músculos más grandes. Y a su vez, esos músculos, que como ustedes saben son el principal gasto metabólico que tenemos, esos músculos van a necesitar una reserva calórica más grande. Entonces, una persona con una masa esquelética más grande puede llegar a tener una masa muscular y una masa grasa más grande también, o sea, mayor, y estar perfectamente normal y sano. En cambio, una persona que tiene una masa esquelética más chica, con esa misma masa muscular y sobre todo con esa misma masa grasa, puede tener un sobrepeso, o al revés. ¿Está bien? Una persona quizás con un esqueleto muy grande, si tiene una masa muscular muy chica para ese esqueleto, por más que el peso le dé bien, puede estar con una desnutrición proteica. ¿Está bien? Porque no alcanzan las proteínas, ¿está bien?, para mantener, ser acordes a ese esqueleto, y ante una situación de estrés, automáticamente las pocas reservas que tienen se agotan. Acá tenemos un par de casos para que ustedes vean. De nuevo, es nada más como para que vean y tengan una idea de para qué se usa. Esto lo vamos a ver bien en cuarto año. Acá tenemos un paciente con diabetes, insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, con un IMC, también un BMI de 26,14, mayor a 25. Pero fíjense, cuando nosotros vemos todo el informe, lo que vemos es que la masa residual, acá, son 9 kilos, básicamente. 8,99, 9 kilos. Esos 9 kilos, ¿está bien?, es una masa residual aumentada, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Que hay agua retenida. Entonces, en esta persona, que yo lo que estaba viendo, si me fijaba solamente en el BMI, si uso solamente el peso sobre talla al cuadrado, ¿está bien?, que es el BMI, yo voy a
clasificar a esta persona como sobrepeso. Y sin embargo, esta persona, si ustedes se fijan acá, en que justamente tenemos la reserva calórica, la masa grasa en relación al esqueleto, fíjense que está normal. Esta persona tiene la grasa que tiene que tener para su esqueleto. Pero fíjense que la masa muscular en relación al esqueleto está moderadamente disminuida. Entonces, esta persona que nosotros, si nos fijábamos solamente en el BMI, íbamos a decir que tiene sobrepeso y quizás ya cuando lleguen a cuarto también y vean dietoterapia van a ver cómo hacer una fórmula desarrollada hipocalórica, ¿saben? Que es quizás lo que uno pensaría. Fíjense que cuando hacemos este estudio, vemos que en realidad no es así. Que la persona no tiene un exceso de masa grasa, sino que tiene una reserva proteica disminuida, es decir, una desnutrición proteica leve, pero desnutrición proteica al fin, y lo que tiene es un aumento de la masa residual, tiene un aumento del agua retenida. ¿Está bien? Quizás por alguna patología, ¿está bien? De todas las que dijimos, la hipertensión, ¿está bien? Y sobre todo la insuficiencia renal crónica cursan con retención de líquido. Entonces, es muy probable que esa retención de líquido sea debido a esas patologías. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer no es una dieta hipocalórica, es todo lo contrario. Yo primero voy a tratar de disminuir esta agua retenida, muy posiblemente de vuelta, equipo transdisciplinario con el médico, vamos a hablar sobre diuréticos, ¿está bien? Que es muy posible que sean necesarios acá. Y una vez que yo saqué esta agua retenida, lo que me voy a encargar es justamente de replecionar esta masa proteica, ¿está bien? Esta masa muscular y reserva proteica. Porque yo lo que quiero es que esta persona, que justamente tiene un montón de comorbilidades, yo lo que quiero es que tenga una reserva proteica bien normal o incluso aumentada si pudiera, ¿no? Pero normal por lo menos, para que tenga una reserva de dónde sacar proteínas para cuando es posible que las necesite. ¿Está bien? Porque ante una internación, ante una operación, ante cualquier situación de estrés catabólico que entre el cuerpo, es necesario que tenga de dónde agarrar proteínas. ¿Está bien? Y en este caso no las tiene. Entonces yo lo que quiero recuperar es eso. Pero fíjense cómo el tratamiento depende del diagnóstico. ¿Está bien? Si yo me hubiese basado en el BMI, en el peso, hubiese ido con una dieta hipocalórica. Si yo me baso en una composición corporal, yo veo que lo que tendría que hacer es disminuir la retención de líquido, ¿está bien? El edema, y después de eso sí poder hablar de una realimentación, ¿está bien? Para una desnutrición. Todo lo contrario a lo que estaba haciendo si me basaba en el BMI. No me voy a meter con esto, pero fíjense cómo en base a que se hacen tantas mediciones, uno puede tener una idea de cómo está distribuido tanto el desarrollo muscular como la grasa, también dónde tiende a depositarse la grasa, dónde hay más desarrollo en los huesos, también esto se usa bastante en deporte, pero no me voy a meter en esto porque, como les decía, ya lo van a ver en cuarto. Otro caso parecido, hipotiroidismo. También el hipotiroidismo, cuando no está bien medicado, suele cursar con retención de líquido, que es lo que vamos a ver, y un BMI, ven, aumentado, mayor a 25, casi llegando a 30. Bueno, fíjense, acá pasa lo mismo. La masa residual está aumentada, 10,51. Está bien, está bastante aumentada, entonces, que seguramente sea porque todavía no encontraron la dosis exacta de la levotiroxina. En este caso tenemos entonces el edema cursando, fíjense, con una reserva calórica que está aumentada, pero también eso enmascara una reserva proteica moderadamente disminuida. Entonces acá son varias las cosas que tengo que hacer. Tengo que primero resolver el edema, después tengo que resolver esta leve desnutrición proteica, pero desnutrición proteica al fin, y recién después puedo ocuparme, también que generalmente van a ir de la mano, puedo ocuparme de bajar la reserva calórica. De nuevo esto no me voy a meter. Otro caso parecido, fíjense, acá creo que este es el que exagera un poco justamente para que vean eso. Una cirrosis hepática, la cirrosis hepática también cursa con retención de líquido. Un BMI, ven que está en el límite, pero está normal. Bueno,
Fíjense, acá tenemos 15,54 kilos. O sea, ustedes traten de imaginarse eso. Una mochila de 15 kilos solo de agua. ¿Está bien? Pero fíjense que justamente todo ese edema, estos pacientes generalmente en la clínica se suele decir que están encharcados, justamente hay que desencharcarlos. ¿Está bien? Con un diurético generalmente se utiliza, se logra poder bajar esta retención de líquido. Pero fíjense que toda esa retención de líquido gigante lo que está haciendo es enmascararme una terrible desnutrición. ¿Está bien? Que es calórico-proteica. Pues fíjense que las dos están severamente disminuidas. ¿Está bien? Entonces, después de que yo desencharqué al paciente, después de que yo pude recuperar, ¿está bien?, estos valores, recién ahí me tengo que ocupar primero de resolver esta reserva proteica severamente disminuida. ¿Está bien? Lo más importante es que la reserva proteica, que es la que principalmente determina la vida ante una situación de estrés, vuelva a la normalidad. Y esto también, de vuelta, va a ir muy de la mano porque al realimentar esta, ¿está bien? Seguramente voy a estar realimentando la reserva calórica. ¿Está bien? Pero fíjense cómo una terrible desnutrición queda enmascarada por este edema y por lo tanto el peso le daba normal. Entonces yo no me puedo basar solo en el peso para poder hacer mi diagnóstico en algunos casos. ¿Está bien? Algo que van a ver un montón, eh, un montón, depende de dónde trabajen, esto es lo que les decía antes de los campos laborales en nutrición, ¿está bien? Pero cuando ustedes hacen, por ejemplo, un voluntariado, algo que van a ver muchísimo en los barrios de niveles socioeconómicos más bajos, es niños que tienen una obesidad cursando al mismo tiempo con una desnutrición proteica que está enmascarada por esa obesidad. Es muy común que los chicos, no solo por el nivel socioeconómico, sino por la dieta en sí, eh, la dieta basada principalmente, por lo general, en ultraprocesados, en cereales refinados, en cosas básicamente que tienen muchas calorías, pero que tienen pocas proteínas. Entonces lo que se genera es una reserva proteica disminuida, ¿sabes?, generalmente leve o moderadamente disminuida, pero con una reserva calórica aumentada. ¿Y qué pasa entonces? Si vos le haces solamente el BMI a esos chicos, si vos te basás en el peso, lo que pasa generalmente es que decís que están perfectos. ¿Está bien? Incluso a veces decís que están gorditos, ¿está bien? Que tienen un BMI aumentado. ¿Está bien? Pero ese BMI aumentado, ese peso, no me habla de lo que realmente está pasando adentro. Que lo que realmente está pasando adentro es que hay una desnutrición proteica enmascarada. Y esos chicos, generalmente lo que suele pasar es que tienen muchísima más propensión a infecciones. ¿Está bien? Entonces caen en la salita generalmente seguido porque empiezan a tener infecciones, también empiezan a tener parásitos, empiezan a tener infecciones respiratorias generalmente a repetición. Y esto es porque justamente no tienen la reserva proteica para generar las proteínas plasmáticas y los anticuerpos necesarios para poder afrontar correctamente esas enfermedades. Entonces es algo que van a ver bastante y que, de nuevo, si ustedes se basan solamente en el peso, la intervención no va a ser la adecuada. Se necesita un buen diagnóstico para hacer una buena intervención. Nuevo, no me voy a meter con esto. Este es un caso bastante parecido, o sea, ya se están repitiendo. Cáncer crónico con metástasis peritoneal. Fíjense, acá es el caso donde yo necesito sí o sí la reserva proteica. ¿Está bien? Un BMI levemente aumentado, ¿está bien? Apenas por arriba de 25, pero fíjense que acá tengo apenas o casi nada de edema, está bien, hasta 5 kilos más o menos se considera normal. Pero fíjense que acá tenemos una reserva calórica normal y una reserva proteica severamente disminuida. ¿Está bien? Entonces, esta reserva calórica normal, ¿está bien? Que fíjense que si bien está normal, está más cerca del límite superior. ¿Está bien? Los valores normales para la reserva calórica es de 0,85 a 1,47 y esta persona tiene 1,40. Está dentro del rango normal, pero
llegando al límite superior. Este ligero edema, está bien, que es recontra normal en su situación, está enmascarándome de vuelta esta reserva proteica severamente disminuida. Está bien que también es bastante lógico porque esta persona seguramente estuvo en estrés catabólico durante un tiempo quizás largo. Entonces yo lo que tengo que hacer es centrarme en esto, centrarme en recuperar lo más posible la reserva proteica porque esa es la que me determina el pronóstico del paciente. ¿Está bien? Y si yo solo me basaba en el BMI, que encima estaba ligeramente pero aumentado, obviamente no voy a estar pensando en una realimentación, voy a estar pensando todo lo contrario. Bueno, y no, yo lo que tengo que estar pensando acá es justamente realimentar a este paciente para tratar de que el pronóstico sea lo mejor posible. Acá tenemos algunos ejemplos de deporte, fíjense, acá tenemos un jugador de rugby, fíjense que la residual acá sí ya es normal, ya no estamos con un paciente, sino un jugador, y fíjense cómo las reservas calóricas y proteicas, también tienen que ser normales. Pero sepan que en los distintos deportes, acá tenemos otro, en los distintos deportes o en los las distintas posiciones dentro de un mismo deporte, en este caso, puede variar esa composición porque yo lo que quiero ya no es tanto, no está tan abocado solamente a la salud, sino al rendimiento deportivo. Entonces acá esta persona tiene la reserva proteica moderadamente aumentada, ¿está bien? Y una reserva calórica moderadamente disminuida. Y eso es perfectamente compatible con la salud y a él le ayuda a rendir mucho mejor en su deporte y está perfecto. Entonces, sepan que uno puede modificar estas cosas de acuerdo al objetivo que quiere lograr. Y acá sí se usa todo esto, está bien, que de nuevo no me voy a meter, pero sí sepan que acá sí, junto, de vuelta, transdisciplinariamente, con un deportólogo, con el entrenador, acá podemos ir viendo qué queremos modificar. Si queremos desarrollar más músculo en el tren superior, en el tren inferior, en muslo, en gemelo, si queremos ver dónde se deposita principalmente la grasa, ¿está bien? En el caso, justamente en rugby, puede ser útil para generar inercia, básicamente, ¿está bien? Pilares, por ejemplo, para que no los puedan mover y para que puedan taclear, ¿está bien? Es necesaria esa inercia. Donde hay mayor desarrollo del esqueleto y por lo tanto puede haber mayor desarrollo del músculo, porque tengan en cuenta que si el hueso es demasiado chiquito, no puede desarrollar tanto músculo porque genera lesiones. Entonces, esto se usa muchísimo en los semilleros, también cuando los chicos van a jugar de chiquitos algún deporte y se suele hacer una determinación de composición corporal para ver este fenotipo, ver cómo se expresa el esqueleto y por lo tanto ver si esos huesos son lo suficientemente grandes como para alojar a músculos lo suficientemente grandes. ¿Está bien? Lo cual genera ventajas comparativas en ciertos deportes. Este es otro ejemplo también como para que vean otros casos en los que se usa. Fíjense acá hay un embarazo, entonces obviamente acá la masa residual está aumentada, pero acá no es agua retenida, sino que es justamente lo que no es masa grasa ni esquelética ni visceral ni muscular, sino que es el feto, el líquido amniótico y la placenta. ¿Está bien? Entonces, esto es bastante útil para poder ir viendo ese desarrollo de la masa residual, que obviamente, como se imaginan, tiene que ir aumentando a lo largo del embarazo. Y al mismo tiempo, poder tener una idea de las reservas, tanto proteicas, que acá son especialmente importantes, como las calóricas, que van a ser muy importantes, especialmente después del embarazo para la etapa de la lactancia. ¿Está bien? Entonces acá esto es re útil. Yo trabajé mucho tiempo en un CESAC del área programática del Hospital Argerich y ahí lo usábamos con embarazadas y las licenciadas en obstetricia estaban enamoradas del método porque con esto nosotros podíamos a veces eh, detectar una detención en el crecimiento del feto incluso antes que el peso. ¿Está bien? Entonces ahí sí podían ir a una ecografía para ver
y confirmar o no, obviamente no nos quedamos con solo esto, pero esta masa residual debería ir creciendo de forma más o menos constante a través de todo el embarazo. Y a su vez, estas dos tienen que mantenerse más o menos normales o incluso aumentadas. Y también nos permitían ver cuándo un embarazo comenzaba, sobre todo con una desnutrición, que como se imaginarán tenía muchísimas más chances de un aborto espontáneo. Entonces, en esos casos, cuando nosotros quizás el peso estaba normal, por lo que les decía antes, la reserva calórica a veces está aumentada y la proteica disminuida, y en ese caso el peso da normal, pero hay una desnutrición. Entonces, con este método nosotros lo podíamos detectar y al principio del embarazo ya empezar con la realimentación para que principalmente en el tercer trimestre, que es cuando más crece el feto y se necesita más aporte de las reservas de la madre, en ese caso ya esté normalizado y pueda pasar bien todo ese momento, ¿no? En este caso entonces también a veces pasaba que cuando las chicas, porque muchas veces eran madres jóvenes y primer embarazo, y a veces empezaban incluso con una pequeña desnutrición, cuando iban al médico obstetra y subían rápidamente de peso, lo que pasaba era que el obstetra se asustaba y enseguida lo mandaba al nutricionista para que vea por qué estaba subiendo de peso tan rápido. Y en realidad lo que estaba pasando era que estaba perfecto, estaba realimentando sus reservas. Entonces, en ese caso, nosotros podíamos ver que sí, que estaba perfecto y que no había nada que preocuparse. No era que estaba aumentando la reserva calórica, ¿está sino que estaba replesionando su reserva proteica, que era justamente lo que queríamos. Y acá de nuevo no nos vamos a meter con eso. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. De nuevo, última vez que lo digo, pero recuerden que esto es una breve introducción a esta materia de cuarto año, evaluación nutricional, y es un poco para que ustedes tengan una idea de para qué se usa todo lo que ustedes vieron en anatomía de superficie. ¿Saben? Pero de vuelta, en anato nos vamos a centrar en la anatomía de superficie, justamente. ¿Está bien? Entonces, les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima.